Muy buenos días muchachos, el día de hoy entonces vamos a hacer la clase con grado séptimo para retomar como tal los conocimientos que habíamos desarrollado durante las clases. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos hablando netamente sobre el proceso histórico de la Edad Media. Ahora, hay que tener en cuenta que la Edad Media fue un proceso que estuvo bastante marcado por los componentes que se dieron. Se puede decir que históricamente dentro de la humanidad esto fue la época del oscurantismo, ya que la humanidad no tiene un avance, sino al contrario tiene un proceso o un retroceso dentro de la historia. Entonces vamos a ver los principales componentes que se dieron durante la Edad Media. Primer componente que hay que tener en cuenta, ya lo vimos, es que la Edad Media comienza a partir de la caída del Imperio Romano y que se divide en el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Y nosotros nos centramos principalmente en el Imperio de Occidente. Listo. En ese proceso hay que tener en cuenta que a partir de acá se comenzaron a desarrollar unas características que vamos a tener en cuenta en este momento. ¿Listo? Primero que todo, entonces se vivió en alta y baja edad media. Alta edad media entonces fue donde se dieron todo el fulgor de la edad media y baja edad media, es donde se comienza como a decaer ese proceso histórico que se tuvo en cuenta. Entonces hay que tener en cuenta que primero estuvo marcado por una estructura feudal, que es el feudalismo, donde absolutamente todo lo que tiene que ver con la parte económica, llamémoslo de esa manera, estuvo basada en tierras. El feudalismo fue un sistema económico sustentado únicamente en tierras. No existía como tal la moneda o otro tipo de valor, sino todo estaba sustentado en tierras y a partir de esto se desarrolló todos los mecanismos de la Edad Media. Entonces, a mayor cantidad de tierras, mayor poder tenía el señor feudal. Entonces, en ese proceso también hay que tener en cuenta que se dio totalmente el teocentrismo. Entonces, como ya lo vimos en clase, el teocentrismo es el elemento donde Dios es el centro del mundo y absolutamente todo va a girar en torno a Él y en torno a los pensamientos de la religión, que es la principal figura que se desarrolla durante esta etapa. Entonces, el teocentrismo, Dios como centro del mundo. Entonces, dentro de esas categorías ya se podrían establecer estructuras sociales, que son las siguientes. Entonces, dentro de la pirámide social encontramos en la parte superior al rey, que ese rey es nombrado gracias al nombre de Dios, debajo la iglesia, el pueblo y los siervos. Entonces, el rey estaba ahí porque es que reinaba en nombre de Dios, estaba la iglesia, que era toda la parte del clero, estaba como tal la parte de la nobleza, que eran las personas que tenían un poder económico. Después encontramos al pueblo, que eran los campesinos o artesanos, y debajo encontramos los siervos o esclavos, que en esa época se les llamaban siervos porque básicamente se dedicaban era a trabajar las tierras y eran explotados mucho por los señores feudales. Entonces, en ese proceso tendremos varias vertientes. Entonces, feudalismo, que básicamente es un sistema de gobierno sustentado en tierras, la estructura social que ya la mencionábamos, que era el rey, la nobleza, el pueblo y como tal los siervos. Y por último, estaba centrado o acompañado de la parte como tal del teocentrismo, que es Dios como centro de la tierra, muchachos. Espero que estudien, repasen estos conceptos que van a aparecer en la evaluación. Nos vemos el día jueves con una nueva clase para poder avanzar en las temáticas. Chao, muchachos.